Arrancamos primer bloque, mirada planetaria. Fuimos arrimando hacia América Latina con interregnos variados. Aquí estamos con Ariel Weyman, aquí estamos con Galen Moussa y llegamos a la Argentina. ¿Qué se viene en la Argentina? Creo que está claro que se está intensificando la conflictividad social. Creo que a medida que el gobierno despliega sus políticas, va incorporando nuevos sectores a la lucha y a la resistencia. No puede crecer el macrismo. No. A lo sumo conservar, pero no expandir. En general, las políticas de ajuste tienden a lanzar sectores a la oposición. Esto sucede en los distintos periodos. Y creo que, de algún modo, lo que está operando para profundizar y ampliar la resistencia es el factor tiempo, ¿no? Hay un sector de la población, lo señalábamos antes, con expectativas, que considera que hay que esperar, son los votantes que ha recogido, sobre todo en segunda vuelta, Cambiemos en la elección de noviembre, y que me parece que aquí el movimiento obrero y popular ha recobrado un protagonismo. Creo que va adquiriendo cada vez mayor centralidad, ¿no? El sindicalismo organizado junto con las organizaciones de la economía social y popular, y que de algún modo el gran interrogante es cómo se va a traducir esa conflictividad que sin dudas está en ascenso con las estructuraciones políticas para dar una confrontación apropiada en las legislativas de 2017. No es fácil, porque una cosa es que haya descontento y otra cosa es que eso se canalice en organización política. Cuando se canaliza en organización política, la cosa se torna un poquito más seria y se torna un poquito más preocupante para el gobierno, claro, que está ejerciendo el poder. Ahora, también hay que considerar no solo la cuestión de los sindicatos o de la situación de los trabajadores, que es el gran motor del país y que es la base del pueblo, no voy a decir de lo popular, sino del pueblo, porque es el pueblo el que trabaja, sino las movidas a nivel de relaciones exteriores y de política interna también, que está arriesgando esta coalición de Cambiemos. Se está metiendo en terrenos escabrosos, en terrenos peligrosos, en terrenos que incluyen la participación de potencias extranjeras, como intento de instalar bases norteamericanas en el país, esta creciente ola de islamofobia que se está instalando, que se está alentando, incluso con anuncios fallidos por parte del Ministerio de Seguridad, uno tras otro. Fue primero una nota de Claudio Saboya en Clarín, diciendo que había sectores de la comunidad islámica argentina que simpatizaban con el terrorismo, sin aclarar qué sectores eran. Luego las declaraciones de Bursaco diciendo que había argentinos entrenados por el ISIS, que luego desmintió. La captura de un ciudadano que ellos decían que era libanés, nacionalizado paraguayo, sospechado de terrorismo, buscado por Estados Unidos, perteneciente a Hezbollah. En realidad era un libio, nacionalizado paraguayo, un narco de poca monta, perteneciente a una organización narcotraficante de Brasil. Instalando un miedo que no tiene fundamento. No tiene fundamento. Yo señalo esto porque también influye dentro de la sociedad argentina en general la cuestión del temor, ¿no? De mirar de soslayo quizás luego a ese vecino que tiene de origen árabe. Cuando en realidad debería precaverse de la instalación de bases en zonas muy, muy delicadas. Aquí hicimos un programa sobre el tema con Sebastián Salgado de Hispan TV, y una de las cosas que señalaba era, por ahora vemos lo estratégico, ahora en lo cotidiano, tener tropas norteamericanas en el territorio implica
peleas nocturnas, borracheras, drogas, violaciones, es decir, avasallamientos sobre el entorno de manera concéntrica. En lo estratégico, acuífero guaraní por un lado, Antártida por el otro. Y tomando en cuenta, nosotros trabajamos, siempre lo señalo en la señal medio, con el mapa completo. La Argentina es el doble de lo que dicen los mapas escolares. La Argentina es una nación realmente muy grande que cuando parece que termina, arranca hacia la zona antártida. Exactamente. Y todo esto es complemento de lo que pasa en lo cotidiano en el país. Es decir, no hay que descuidar ni una cosa ni la otra. Una cosa la podemos manejar con nuestras propias responsabilidades, aportando al conjunto de las organizaciones sindicales o no sindicales, pero que están resistiendo a este modelo neoliberal salvaje alineado con los Estados Unidos y con Israel. Y la otra parte es la cuestión de la soberanía, la cuestión de la territorialidad argentina, que no hay que descuidar, porque cerraste los ojos y mañana tenés estas bases instaladas y lo que tenés es un control soterrado de todo el país. Y eso también hay que prestarle muchísima atención. Yo creo que también ahí hay que tener resistencia. Y eso abarca incluso lo que es el campo de la tecnología nacional. Bueno, están desesperados para quedarse con el ARSAT en los países del norte. Es una vergüenza. En lugar de celebrar ese gran logro tecnológico argentino, lo están rifando. Y hay un cipallismo galopante. Ese es el gran problema en el país. Es decir, en lo que vendrá, esperemos que todos reaccionemos, que nos demos cuenta, sin sacar los pies del plato de la argentinidad, que vayamos al debate interno, porque no hay que tener miedo al debate, pero una de las cuestiones más importantes a las que tenemos que arribar los argentinos, más allá de la dureza con la que yo me expresé antes respecto a la exclusión o la inclusión de ciertos personajes en el escenario nacional, sí creo que nos debemos todos los argentinos una gran concertación nacional, un gran diálogo, un intento de llegar a un consenso en la dirección que debe llevar el país, sea cual sea la fuerza que gobierne, y llevar a la Argentina por un camino que no se desvíe, siempre y cuando llegando al consenso en lo que corresponde a los beneficios para la población y a los beneficios para el Estado. Ahí tiene que haber una amalgama, ¿no?, de los sectores social, populares, obreros, trabajadores, capas medias también, que derive hacia lo político. Ahí creo que hay un desafío que es el paso hacia lo organizativo, electoral, político concreto, donde yo veo divisiones importantes y dificultades y mucho trabajo interno dentro del movimiento nacional por parte de fuerzas externas, que tratan de cautivar tal candidato para ponerlo como opción moderada para un futuro con debacle macrista. Creo que esa decisión existe y es necesario trabajarla, ¿no? Creo que uno le pondría, para poner un nombre y apellido, ¿no? Hoy, sin el kirchnerismo, no se puede. Y solamente con el kirchnerismo no alcanza. Creo que una de las cosas más interesantes que han ocurrido en estos meses ha sido la conformación de la Corriente Federal de los Trabajadores, ¿no? Porque desde un posicionamiento político sindical se ha podido plasmar a través de actores sociales concretos un programa que de alguna manera bosqueja una imaginación de un proyecto hacia adelante. Y me parece de que esto es lo que aporta, esta es la riqueza porque está mirando hacia adelante, ¿no? Me parece que hacia adelante nunca es la repetición de lo mismo, ¿no? El futuro nunca es la reproducción de aquello que ya fue, ¿no? Sino que aquello que ya fue sigue existiendo en otras condiciones y tiene la potencialidad y la fuerza de poder empujar hacia adelante. Creo que la Corriente Federal de Trabajadores, con base en la corriente sindical federal, en una herencia también de la MTA, la Asociación Bancaria y otros gremios que han confluido y que tiene carácter federal, creo que es uno de los logros más importantes porque se está instituyendo como una referencia para el conjunto del pueblo trabajador, ¿no?
de algún modo, no es la repetición de la CGT de los argentinos, de ningún modo, pero que Toma esa historia y la desarrolla. Exactamente, toma mucha impronta y espíritu de ese tiempo. El sindicalismo para la liberación nacional y social, y creo que puede ser una amalgama importante, ¿no? De poder construir alrededor también de la corriente. ¿Qué falta para que ese segmento intermedio que ha votado otra cosa, que se fugó del campo nacional, retorne? ¿Qué falta? Porque ahí hubo una dificultad con una zona gris del voto que en otro momento, 54%, respaldó al campo nacional popular a través de Cristina Kirchner y ahora decidió rumbear en otra dirección. ¿Hay un camino para desarrollar en esa dirección? ¿Hay alguna táctica o algún despliegue que valga la pena hacer para cautivar a esa opinión? Todavía no hay una táctica, me parece, establecida, ni diseñada. Sí, es cierto. Lo que sí me parece es que lo que hay que hacer en primer lugar es una crítica interna. A partir de la crítica, sí, empezar a depurar ciertas cuestiones, y lo otro que es fundamental son las propuestas claras. Las propuestas claras de qué es lo que se pretende. El país está tenido de corrupción, ¿no? Desde lo menor hacia lo mayor, por así decirlo. Pero para que exista la corrupción tiene que haber un corruptor y un corruptible, las dos cosas. Y muchas cámaras. Sí. O sea, porque en realidad hay 12.000 funcionarios públicos en cada gobierno. Por 3 eso o 4 mismo. casos tampoco es que... Yo no digo que estén bien, pero tampoco vas a poner el grito en el cielo. No, por eso mismo, pero la propaganda ha puesto sobre el tapete este tema como si los argentinos hubiésemos tenido un historial de pureza, y no es así, venimos impuros desde el comienzo. Sí. Entonces, José Alfredo Martínez de Oz instauró la deuda más miserable e irregular de la historia argentina. Totalmente, encargando al pueblo una deuda privada, que son los mismos beneficiarios de los privilegios que hay hoy, ¿no? Son los mismos actores. Y comienza ahora un nuevo ciclo de endeudamiento externo. Exacto, ¿no? Es una repetición. Ya está. Y lo que no estamos pensando es que este nuevo ciclo de endeudamiento, de endosar nuevamente esta deuda al pueblo, a las generaciones futuras, claro. Es a pagar en las generaciones futuras, no es en lo inmediato. Y esto es hipotecar el país. Entonces, a través de todos estos hechos actuales que se están sucediendo, tenemos que tratar de encontrar en conjunto cómo vamos a hacer frente a eso y qué solución le vamos a dar en lo interno, porque va a haber mucho sufrimiento. Nos encontramos en la gráfica, Gale. Nos encontramos Gale, en la Moussa. gráfica. Cuando termina de grabar Ariel, ahí estoy llegando yo. Cuando me estoy yendo yo, ahí aparece. Ahí aparezco yo. Gale. Gracias, Ariel. De nada, Gaby, Gracias un por gusto, acompañarnos gusto, aquí Gaby. en La Hora de los Pueblos.